Amados hermanos, damos gracias a Dios por este hermoso domingo que el Señor nos regala. Hasta este momento hemos tenido un culto hermoso, cantando y alabando el nombre de nuestro Dios. No perdamos de vista que estamos en el mes de agosto, un mes significativo en la vida de la iglesia. Quiero darles un dato histórico muy importante, independientemente de los datos que vendrán después. En primer lugar, la iglesia nuestra, como la mayoría de las iglesias cristianas en todo el mundo, hunden sus raíces en la Reforma Protestante de 1517. En gran medida la Reforma se debe a una relectura de la Biblia, es decir, un reencuentro con la palabra de Dios. Después de muchos años donde la Biblia estuvo prácticamente vetada o escondida por ese contexto social, histórico de la Edad Media, donde no había imprenta, por lo tanto no era fácil obtener un documento de este calibre, de este tamaño, de esta importancia. Y por muchos años, siglos enteros, la iglesia que vivió durante 1500 años se sostuvo solamente de los dichos de los pastores, posteriormente ancianos, y después que se institucionaliza la iglesia con el edicto de Constantino, allá por el año 325 más o menos. Bueno, conocemos la historia y van a ser lo que en su momento se va a llamar la iglesia católico, romana y apostólica. Durante todo ese tiempo solamente hay una sola iglesia, por lo menos con ese nombre, que está en todo el imperio romano, un imperio que se cristianiza. Pero pasan los años y hay un anhelo de parte de la comunidad, de la iglesia, de la feligresía, de que la iglesia no solamente sea gobernada por el clero, es decir, religiosos, papas, cardenales, obispos, arzobispos, curas, sacerdotes, párrocos. Y hay un anhelo de poner a ras de suelo la palabra de Dios. ¿Qué significa ras de suelo? Es decir, al conocimiento del pueblo, que para el pueblo oyente sea claro el mensaje del Señor, en virtud de que, como sabemos hoy, la iglesia había pasado y estaba pasando por momentos complicados, donde las luchas de poder habían quitado la dignidad, la santidad de aquella iglesia que venía caminando con el paso del tiempo. Y entonces surgen los esfuerzos reformistas y aparecen los grandes reformadores, y la primera cosa que aparece en escena es un gran reformador llamado Martín Lutero. ¿Y dónde viene el encuentro? Este hombre estudioso de la Escritura descubre aquel pasaje de Romanos en la epístola del apóstol San Pablo que dice: el justo por la fe vivirá. Esa expresión, esa palabra que vamos a repetir mucho en el mes de octubre, en el mes de la Reforma, deja marcada la vida de aquel hombre en su manera de acercarse a Dios. La doctrina de la penitencia, la doctrina de la confesión, la doctrina del flagelamiento o del sacrificio del cuerpo empieza a cambiar y a revolucionarse. Todo a partir del reencuentro con la Escritura. Esto me hace recordar las reformas del rey Josías en la Biblia. Estaba perdido el libro de la ley de Dios, y cuando hay un reencuentro con este hermoso libro, viene un avivamiento hermoso en la vida del pueblo de Israel. Dos cosas requerimos para un avivamiento, hermanos. Muchos pensarían que es renovar la liturgia, cambiar la música, volvernos más modernos, o quizás cambiar las formas, o que el culto sea más dinámico de acuerdo a los gustos de nuestro tiempo. La Biblia nos da una enseñanza y la historia también. No pierda de vista estos elementos: Biblia, historia y actualidad. Estas tres cosas hemos venido hablando a lo largo de todos estos sermones dominicales: Biblia, historia y actualidad. Dos cosas se requieren para un verdadero avivamiento, hermanos. En primer lugar, un regreso a la Escritura, un retorno a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, una vida santa, una vida agradable, donde se deja de vivir en conformidad con el mundo y se vive de acuerdo a los patrones, a los mandatos, enseñanzas de nuestro Dios.
Esto pareciera simple, fácil. ¿Quién no lee la Biblia? ¿Quién no se esfuerza por vivir de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra? Pero hablemos de santidad y esto tiene varias implicaciones. Santidad no solamente es el retiro, el ausentarse, el distanciarse. Santidad también implica compromiso, entrega, búsqueda de la paz, la justicia, el amor, la misericordia. Cada vez que el pueblo de Dios clama y vive y practica la misericordia, se está santificando. Ahora, regresemos a la parte medular que hoy nos ocupa en este mes de agosto, el mes de la Biblia. Debe de haber un reencuentro con la Escritura, un regreso a la palabra. La semana pasada hablábamos de cómo la poesía en la parábola de León Felipe, hay un anhelo de que la doctrina se haga carne, se haga parte de mi sangre y parte de mí para que tenga sentido. En la Biblia dice que la palabra de Dios en los discípulos no se había hecho carne. Es decir, necesitamos que la palabra de Dios sea formada en nuestras vidas. Acabamos de leer el Apocalipsis, capítulo 10, donde la Biblia dice que aquel ángel que desciende con estas características le pide a Juan, o aquella voz que también aparece, le pide a Juan que se coma el rollo del libro. El libro, tiene que comerlo, tiene que engulirlo, tiene que tragarlo, pasarlo. Pero no solamente es el proceso de tragar, de pasar, sino es el proceso de digerirlo precisamente para entenderlo. Y que el libro se vuelva parte de su vida, pero también parte de su mensaje. Esto es lo que queremos meditar en este día, hermanos. Amada iglesia, Dios les bendiga. Estamos muy contentos de estar aquí en este tiempo. Y estamos tomando el libro de Apocalipsis como referencia. En años pasados, cuando se habla del Apocalipsis, ¿verdad? Me acuerdo mucho de una película de los años 80 de guerra, la guerra de Vietnam en los Estados Unidos. Es una herida que ha quedado en la historia del pueblo de Estados Unidos. Y me acuerdo que el título, así muy rimbombante, que por cierto ganó varios premios Oscar, ¿verdad? Apocalipsis Now. A lo largo de la historia, la palabra apocalipsis se ha asociado a catástrofe, destrucción, maldad, muerte, enfermedad, todas las calamidades habidas y por haber. Sin embargo, los que nos acercamos al texto con una manera diferente de verlo y de pensarlo y estudiarlo, descubrimos que el Apocalipsis es, ante todo, un libro de esperanza. Es la reconstrucción de la esperanza, como dice un personaje importante que hace un libro sobre el Apocalipsis llamado Juan Stam. Es la reconstrucción de la esperanza. Un pueblo que ya no tiene esperanza, un pueblo que se ve abatido, derrotado, partido, dolido, ausente, distante, esclavo, como era el pueblo de Dios en la época del Imperio Romano, encuentra en el Apocalipsis una hermosa palabra de esperanza. No solamente un rayito, sino una gran luz, la luz de la esperanza. Es decir, Cristo es la luz. El Señor es la esperanza. El Señor es la opción, la respuesta. Y en medio de cualquier circunstancia, cualquier cautividad, cualquier persecución, cualquier tribulación, el Señor está ahí. Pero analicemos la historia, hermanos, y analicemos el capítulo 10 del Apocalipsis, donde hay un mandato, hay una invitación, pero también, hermanos amados, hay un recordatorio de quién es Dios. No podemos ir a predicar algo que no conocemos, o que medio conocemos, como lamentablemente algunos así viven. Hoy quiero invitarles en el nombre de Cristo Jesús a que meditemos juntos en esta hermosa palabra y la hagamos nuestra. Alimentándonos de la palabra, el tema de hoy, alimentándonos de la palabra. Qué importante es este tema para nosotros. El creyente que no se alimenta es un creyente que está pasando por una crisis nutricional, por una crisis alimentaria, por una crisis de tal manera que cuando se requiera de su fuerza, de su talento, habilidades, conocimiento y dones, simplemente no podrá salir avante, adelante. ¿Por qué? Porque hay una anemia terrible espiritual. Buscando en el internet acerca de temas de alimentación sana que está hoy en boga, ¿verdad? Existen varias opciones.
no solamente se reduce a comer frutas y verduras, sino que esto es muy amplio. Me encontré con que hay tres tipos de dietas, ¿verdad? La dieta o la alimentación macrobiótica, que es una especie de conjunción de plantas, de verduras, de frutas, pero sobre todo con un sesgo de espiritualidad, sobre todo oriental, ¿verdad? Todo tiene una razón de ser, dice esta dieta macrobiótica. Ahora no se sirven grandes cantidades, se sirven porciones pequeñas, porque hay que combinar formas, colores y sobre todo emociones. Muy interesante. Existe también lo que se llama la comida kosher, muy famosa, muy cara por cierto, ¿verdad? Una comida exclusiva del pueblo judío, donde un rabino pone un sello a la comida, a la carne que ha sido previamente seleccionada, revisada, analizada, donde el animal es puro, es limpio, no está contaminado, por lo tanto recibe un sello especial para que ese alimento pueda ser consumido por las comunidades judías en todo el mundo, llevando al pie de la letra aquel mandato del Deuteronomio de los animales limpios y los no limpios. Hoy entendemos esto de una manera distinta y no vamos a entrar en detalle en esta hora acerca de ese tipo de comida, solamente hacemos la mención. Y en tercer lugar, me encontré con la cocina molecular. Es muy interesante este tema de lo molecular. ¿Por qué? Bueno, porque nos presenta el uso de los recursos de la química precisamente en la alimentación. Cómo hacer grandes platillos utilizando los recursos que te da la química, sobre todo la química básica, ¿verdad? Para descomponer o recomponer los alimentos, lo sólido convertirlo en algo gaseoso, lo gaseoso en algo sólido, en evaporarlo, en volverlo gelatinoso, en volverlo como si fuese pan, como si fuese una harina, es decir, una serie de recursos. Para congelar ya no necesitas pasar un tiempo en el congelador, ni se requiere de hielos, sino que se puede usar nitrógeno. Y esas cosas que están ahí, que son muy llamativas y seguramente muy costosas, las tres cosas que he mencionado. Una comida especial, no es cualquier restaurante al que usted acuda. Entonces, cuando usted vea comida macrobiótica, comida kosher o comida molecular, prepare su cartera porque seguramente será costoso. Pero ¿por qué tengo que hablar de estas comidas tan aparentemente excéntricas? No lo son. Finalmente es la misma cebolla, es la misma zanahoria, es el mismo tomate y es el mismo pedazo de carne que todos comemos, la misma fruta. La diferencia está en algunos casos en la preparación, en el análisis, en los elementos motivacionales, religiosos que aparecen detrás de ella. Porque hoy estamos hablando de alimentarnos, hoy estamos hablando de comer, hoy estamos hablando de comida. Hablaríamos de una gastronomía bíblica, donde aparece en escena otra vez la necesidad de comer, pero comer algo que tiene un sabor ambivalente, o diríamos un sabor combinado. Hace algún tiempo una hermana muy amada, muy linda, me invitó unos dulces que me llamaron la atención. En la ciudad de Chihuahua les llaman cubiertos o dulces mexicanos. Y me dijo, ¿gusta usted, pastor, comer este dulce mexicano? Yo lo preparé. Ah, claro que sí, con mucho gusto. Pues resulta ser, mis amados hermanos, que esa comida o esos cubiertos con un dulce como piloncillo muy rico, que seguramente ha probado, el jamote, la biznaga o algún otro dulce que hay por ahí, muy sabrosos todos ellos, con una carga de azúcar intensa, ¿verdad? Pues nada, que eran cáscaras de toronja, endulzadas. Hágame usted el favor, cáscaras de toronja. Si usted no ha probado la toronja, pruébela, pero tiene que saber probarla, y si quiere saber, pregúnteme cómo, y si no, inténtelo comer como usted y verá qué sorpresa se va a llevar. La toronja no se come como la naranja, ¿verdad? Entonces, pues ahí me tienen probando esta mezcla de sabores. Por un lado era dulce y por otro lado era amargo. La cáscara de toronja, era amarga, pero también era dulce, pero sabía rico, era sabroso. Espero algún día volver a encontrar a mi hermana y pedirle que me pase la receta o para poderles invitar a algún gajito por ahí y compartir esta
combinación de sabores. Bueno, de la misma manera, mis amados hermanos, la palabra de Dios aquí en esta historia, en esta escena, aparece con este doble sabor, ¿verdad? Vayamos pues por partes y hagamos este análisis. Les decía que la película esta anuncia catástrofe, pero la verdad es que es una palabra de esperanza. Vayamos pues versículos por versículos. Dice el primer versículo, hagamos el análisis textual, uno por uno. Vi descender a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Bueno, esto nos hace recordar un poco o mucho a nuestro Señor Jesús, o por lo menos una representación, una imagen gloriosa, una imagen que resulta precisamente de cómo ese Dios maravilloso se muestra, se revela. No es un Dios pequeño, es un Dios grande que se muestra, y su grandeza es simplemente sorprendente. Aquí aparece en escena, se revela como un ángel fuerte, dice el texto. El ángel es el enviado de Dios. Un ángel fuerte, pero tiene una característica, viene en una nube. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Jesucristo nos enseñó eso, que el retorno de Él será en una nube, ¿verdad? Y el arco iris, ¿qué simboliza, amados hermanos? ¿Verdad? Hoy en día se ha cambiado el significado del arco iris, ¿verdad? Pero en la Biblia el arco iris significa el pacto de Dios de amor, el pacto de Dios de bendición, de no destrucción, sino de salvación. Es el pacto de Dios donde Él decide salvar. Recuerdan ustedes el arca de Noé, seguramente, ¿verdad? Y dice, su rostro era como el sol. Es decir, no solamente en la apariencia del sol, sino que simple y llanamente es imposible verlo directamente porque su luz es cegadora, ¿verdad? Una luz cegadora, dice el cantante por ahí, que algunos de ustedes conocerán. Y entonces esta apariencia nos llama la atención y aparecen sus pies como columnas de fuego. Quiero decirles, hermanos, que el fuego en la Biblia, en la mayoría de los casos, en el 99% de las apariciones de la palabra fuego, es referente al juicio de Dios. Juicio. Mucha gente dice, Dios manda fuego, manda fuego. Bueno, sí, Dios quiere mandar fuego, pero el fuego es juicio de Dios. Muy bien, una imagen gloriosa de nuestro Dios. Número 2, dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Recordamos que en el contexto del Apocalipsis los libros no son como los conocemos, ¿verdad? No tienen un lomo, un canto, portada contra portada, ¿verdad? Como el que tengo yo aquí, como la Biblia, sino que eran rollos escritos. En la traducción ya dice libro, pero lo correcto era una especie de pergamino, ¿verdad? Pero era pequeño, dice, era un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Y de dónde descendió? Del cielo. Cielo, mar y tierra. El control total, ¿verdad? De todos los elementos, de toda la creación. ¿Por qué hay que poner el pie sobre ellos? Una imagen bíblica que significa control, autoridad y sometimiento. El mar se somete. Pero no estamos hablando de las bestias que hay en el mar, pececitos por aquí, ¿verdad? Sino el significado que tiene el mar. Caos, confusión, y la tierra, el mundo de los hombres, el mundo de las voluntades humanas, de las emociones. Este ángel tiene todo el poder y desciende del cielo, como desciende Cristo, la palabra viva encarnada. Bueno, todos estos símbolos están aquí en el Apocalipsis. Dice el versículo 3, y clamó a gran voz como ruge un león, ¿verdad? ¿A quién nos recuerda o quién es Jesús? El león de la tribu de Judá, ¿verdad? Tiene que ser como un rugido, porque tiene que el mundo ponerse a temblar. Seguramente alguno de ustedes ha ido a algún zoológico por ahí, y si quizás le ha tocado estar en el momento en que el león está rugiendo,
Su rugido es muy fuerte, es estremecedor, por la potencia, por el alcance, por la manera. Realmente infunde miedo con solamente escuchar el rugido. Entonces, este personaje, este ángel, clama a gran voz, ruge como león, y cuando hubo clamado, fíjese lo que ocurre: 7 truenos, ¿verdad?, emitieron sus voces. Recordamos que en el Apocalipsis la palabra 7 o el número 7 es totalidad, plenitud. ¿Cuántas veces has de perdonar a tu hermano? 70 veces 7. El 7 simboliza siempre, permanencia, plenitud. Pero ¿por qué truenos? ¿Por qué truenos? Seguramente usted y yo hemos escuchado los truenos del cielo. Yo no sé a cuántos les gustan, pero son muy llamativos, ¿verdad? Dan miedo. Y más cuando vibran hasta las paredes, las ventanas. Y dejan un aspecto realmente terrible, de susto, de miedo. ¿Amén? Entonces es muy importante, hermanos, que estemos meditando en ello. ¿Por qué? Estos truenos hablan, como dijimos, del juicio que se avecina de parte de nuestro Dios. Pero como decíamos la semana pasada, Dios está juzgando al mundo y también a su pueblo, pero juzgándolo para salvación, si usted ha creído en Cristo. Si usted ha creído que Jesús es el Señor de su vida, no tiene de qué preocuparse sino alegrarse, porque entonces se cumple la oración del Padre nuestro: vénganos tu reino, venga tu reino, Señor. Y cuando el reino de Dios venga, viene el día del Señor, el día de Jehová, dice el Antiguo Testamento. El día donde el Señor empieza a separar a las ovejas de los cabritos, y es el tiempo donde el Señor establece lo correcto de una vez y para siempre. Aquel mundo soñado de Isaías, donde el león y el cordero pastan juntos, ahora se vuelve una realidad en la oración, en el clamor, en el ruego de la iglesia. El Señor viene para hacer justicia, pero hay de aquel que no ha creído en Jesús, hay de aquel que se ha resistido a la palabra de Dios, hay de aquel que ha negado y se ha ido en contra de todo lo que se llame Dios, porque entonces el juicio será de condenación. Estamos a tiempo, mis amados hermanos, pero hay muchos, y quiero decirte en el nombre de Jesús, mirándote fijamente, es el tiempo de que le digas al Señor: Señor, yo quiero ser parte de los elegidos. Yo anhelo en mi corazón, yo quiero ser parte de tu pueblo, Señor. Yo anhelo estar seguro de que estaré a tu lado todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, si llevas una vida diferente, una vida que no agrada a Dios, una vida de ofensa, de maltrato, una vida de violencia, una vida de injusticia, una vida de descuido y de olvido, entonces prepárate para arrepentirte, humillarte delante de Dios. El Señor quiere que su pueblo esté arrepentido. La santidad, amados hermanos, el retorno a la Escritura, es un proceso del Espíritu Santo donde primero nos lleva al arrepentimiento, a reconocer nuestros errores delante de Dios, nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras ausencias, nuestras carencias. Hoy te invito en el nombre de Jesús a que estés listo y preparado para recibir a Cristo, el cual se va a manifestar. Tú y yo veremos ese rostro refulgente como el sol, que nuestros ojos serán incapaces de mirar fijamente, porque es tal su luz, que simplemente tendremos que agachar la cabeza, también en símbolo de humillación. El Señor está aquí, Jesús está entre nosotros. Es el tiempo de decirle al Señor: hoy quiero estar a cuentas contigo. Muchos de nosotros nos preguntamos y decimos: Señor, ¿qué necesito para un verdadero avivamiento? ¿Qué necesita nuestra iglesia para tener un verdadero avivamiento? ¿Qué necesitamos para que entonces nuestra iglesia vibre con la palabra del Señor? Se emocione, se goce, se alegre, sienta cómo Dios está obrando, trabajando en su vida. Necesitamos, hermanos amados, llegar a los pies de Jesús, consagrar nuestras vidas, arrepentirnos de nuestros pecados y decirle: Señor, ten de mí misericordia. Estás a tiempo, estás a tiempo. Esa es la buena noticia para ti. La palabra es dulce para ti hoy. La palabra es dulce, como la miel, como el azúcar, es dulce para ti. Como la miel del paladar, dice el Salmo 119, que estamos leyendo todo este mes. Salmo 119, no lo olviden. En las diferentes partes estamos leyendo solamente el Salmo que nos recuerda la importancia de la ley de Dios. ¿Has hecho de la ley de Dios tu ley?
O simplemente dices, como muchos, qué bonita palabra, qué bonitas frases, qué bonitas enseñanzas, pero no las estás viviendo. Hoy te invito en el nombre de Cristo a que puedas vivirlas, a que realmente consagres tu vida al Señor, a que le digas a Dios, Señor, quiero estar a tu lado, quiero saber que si algún día llega la muerte que hoy anda rondando por tantos lugares, estar yo preparado para decirte, Señor, estoy listo. Muchos no queremos morir, sin embargo el llamado de Dios es simplemente inapelable. No le podemos decir, Señor, espera un poco, Señor, dame más tiempo. El Señor lo hizo solamente con el rey de Ezequiel, porque lo amaba. Quizás te ama tanto también. Por eso te invito a que le busques con todo tu corazón. Versículo siguiente. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Esos truenos hablaron. La Biblia dice en el Salmo 19, un día emite palabra a otro día. Un abismo se comunica con otro abismo, pero no hay palabras, o por lo menos palabras que tú y yo conocemos. Las voces que ellos emiten no las entendemos, pero platican entre ellos. La creación entera habla del ser de Dios, de la grandeza de Dios, pero no entendemos el lenguaje, solamente nos sorprende. Un terremoto es un lenguaje, unos truenos son un lenguaje, una tormenta, un huracán es un lenguaje, un volcán haciendo erupción es un lenguaje, que la tierra está hablando. Mucha gente prefiere pensar que la tierra se está convulsionando como aquel muerto que está agonizando, como aquella persona que tiene epilepsia. Yo quiero decirte que no, que la tierra habla y es su manera de alabar al Señor. Pero tú me dirás, pero ¿cómo es posible si se nos cae un edificio encima en un terremoto? O en un ciclón, o en un huracán, se arrancan las casas y entonces hay dolor. Claro, seguramente ahí estaban las casas, en el momento y en el lugar equivocado. Pero el mundo, la creación habla del ser de Dios. Y estos truenos que aparecen aquí hablan y declaran la grandeza de Dios. Como lo tenemos que hacer tú y yo todos los días. Dice el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué significa que Jesús hablara en parábolas y por qué de esa manera oyendo no entiendan y viendo no vean? Significa algo muy simple, hermanos. Bueno, después de estudiar la palabra de Dios sabemos que hay una explicación. Permítanme compartirla con ustedes. Significa que solamente, exclusivamente, por medio del Espíritu de Dios, podemos entender, recibir, meditar y aplicar la palabra de Dios, solamente por medio del Espíritu. El Espíritu Santo es una especie de revelador, es aquel que nos enseña las claves en las cuales se tiene que leer la Biblia. Esto nos recuerda un poquito a este libro que se volvió película también, El Código Da Vinci, ¿verdad?, de Dan Brown, que buscaba claves para entender esta historia. Y a través de jeroglíficos y a través de ciertas formas, símbolos, se podían interpretar ciertas verdades o ciertos acontecimientos futuros. Narraba un poquito esta novela o acontecimientos pasados según la trama de esta novela. Bueno, de la misma manera, mis hermanos amados, el Espíritu Santo, a través de la inspiración, a través del conocimiento, a través de la lectura y de la meditación, nos revela las verdades del Evangelio. Que las verdades del Evangelio se reducen, hermanos, a esta gran verdad: Cristo es el Señor. No hay otra verdad. El Señor de la historia, el Señor del mundo, y da salvación a los que le aman y juicio a los que lo aborrecen. Lo dice ya desde el Antiguo Testamento. Bueno, así pues, Juan no puede escribir lo que revelan los 7 truenos, ¿verdad? Y dice el versículo 5: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir levantar su mano al cielo? Significa, es el tiempo, ¿verdad?, de el juicio, el tiempo de Dios. ¿El juicio contra quién? Contra aquellos que persiguen a la iglesia, contra aquellos que están haciéndole daño
obra del Señor en esta historia. Todo el Apocalipsis es una crítica hacia el imperio, pero es una crítica también al mundo en el que estamos, pero al mundo pecador. Porque recuerde que hay tres mundos, ¿verdad? El mundo creyente, el mundo pecador y el mundo que no sabe ni para dónde va. El mundo de la confusión, el mundo que necesita orientación, el mundo que necesita una palabra, el mundo que necesita un camino, una dirección, el mundo que necesita ver ejemplos, el mundo que necesita ver vidas para imitarlas como la tuya y como la mía, deben ser ejemplo. También está el mundo malo, aquel que niega, reniega, ofende, falta a nuestro Dios, es esa parte. Y está el mundo creyente del cual todos nosotros somos parte. Bueno, yo quiero hacer esta mención precisamente porque levantar la mano al cielo es precisamente prepararse para el versículo 6, que dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Hay un alto, hay se detiene el tiempo. Recordemos que nuestro Dios es el dueño del tiempo. Para Él un día son 1000 años y 1000 años es un día, no es como para nosotros. Hoy mismo es el día más importante para nuestro Dios. Quizás para nosotros sea un día más, pero para Dios es el día importante. Dios es el dueño del tiempo. Dios creó el tiempo y Él lo usa para su gloria y a su favor. Para nosotros han pasado ya 2000 años desde que se escribió este libro del Apocalipsis. Para el Señor solamente han pasado instantes, momentos. La iglesia que aparece aquí en escena, la iglesia que está siendo perseguida, está recibiendo palabra de Juan para que esta iglesia tenga una esperanza. Y la esperanza tiene que ver con la salvación, y la salvación tiene que ver con la libertad que el Señor nos da en Él. Hermanos amados, vivimos tiempos convulsos, tiempos donde hay convulsiones, eso quiere decir, donde hay cuestionamientos, preguntas, donde mucha gente está empezando a dudar del poder de Dios, donde muchos creyentes están dando pasos hacia atrás, ignorando la promesa del retorno de Cristo. Vivimos tiempos donde están siempre llamándonos la atención, no solamente por las novedades, por las extravagancias, por lo difícil que es para unos y para otros. Hay cosas que se repiten simplemente. El corazón del hombre es el mismo, tiene las mismas limitantes y las mismas luchas. Hoy hablamos de la pandemia, pero quiero decirles que ha habido pandemias antes. Hoy hablamos de crisis en los matrimonios, pero ha habido crisis antes. Hoy hablamos de problemas de educación, pero ya las ha habido antes. Hoy hablamos de tantas cosas que nos llaman la atención y que nos ponen a meditar en cómo, como iglesia, tenemos que asumir la responsabilidad de traer una palabra nueva, fresca, distinta, diferente, satisfactoria, que alimente, que nutra, sobre todo que nutra a un mundo, a un tiempo donde está pidiendo a gritos alimento, a un pueblo que está gritando que tiene hambre y que tiene sed, pero hambre y sed de justicia, dice el Señor. Y la iglesia está aquí para responder, y la iglesia está aquí para decir: aquí traemos palabra del Señor. ¿Estás preparado para eso? Porque al final de la historia el Señor te está llamando. Dice el siguiente versículo 7: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, y como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Aquí hay varias cosas. La primera, el sonido de la trompeta, ¿verdad? ¿Para qué se tocaba la trompeta en el pueblo antiguo de Israel, hermanos? Básicamente era para dos cosas: llamado a la guerra y llamado a la santa convocación, es decir, tiempo de Dios, tiempo del culto, tiempo de adoración, o el llamado para la pelea, ¿verdad? Era básicamente, y otras formas de toque de trompeta, pero en el contexto del Apocalipsis es exactamente el mismo. ¿Contra qué hay que hacer guerra? Pues contra todo aquello que se opone a Dios. ¿Pero cómo hay que hacerle guerra? ¿Con espadas? No, con la palabra preciosa que transforma corazones. Pero también es el sonido del juicio de Dios,
Es decir, la guerra contra el injusto, la guerra contra el malvado, la guerra contra el que niega y persigue a Dios. Pero también es un llamado al tiempo de adoración al Señor. Ha sonado la trompeta, ¿verdad? Aquí está en escena. Comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Recuerda usted las palabras de Cristo en la cruz cuando dijo: todo está consumado, consumado es? La salvación se está consumando, pero en medio de la salvación viene la selección, o mejor dicho, la elección. Como Iglesia Presbiteriana tenemos una doctrina importante que se llama la elección incondicional. Anote eso, por favor, ahí en sus notas. Elección incondicional, investigue de qué se trata. Es algo que enseñamos nosotros como parte de los 5 puntos del calvinismo que predicamos en la Iglesia Presbiteriana y en toda la Iglesia Reformada, en todo el mundo. Analice, revise qué significa esta elección sin condiciones. Dios nos eligió a ti y a mí antes de la fundación del mundo, nos queda claro. Dios en su soberana gracia nos eligió para que fuésemos sus hijos. Y luego agrega diciendo: el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Recordemos que el mensaje de los profetas era ambivalente, es decir, dual. ¿Qué quiere decir esto? Se anunciaba la salvación, pero también se denunciaba el pecado del pueblo. Entonces, el Señor anuncia salvación para el creyente y denuncia el pecado personal, el pecado familiar, el pecado estructural de toda una nación completa. Por eso, hermanos, entendamos esto juntos. En el versículo 7, versículo 8 dice: y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, ¿verdad? Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, versículo 9, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. El 10, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi mano como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Todas estas son frases tomadas de la promesa de los dos profetas que vivieron el exilio babilónico, Daniel y Ezequiel, y las retoma el escritor bíblico Juan, precisamente para revelarnos que es el tiempo del retorno, que es el tiempo de la liberación, que es el tiempo del rescate de Dios. Pero vemos pues que la palabra de Dios es dulce al paladar, pero amarga también. ¿Por qué? Porque sana, salva, pero también para aquel que no ha creído, para aquel que niega a Jesús, es condenatoria. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, dice el apóstol Pedro. Pero aquella piedra está puesta para tropiezo y para desmenuzar también. Entonces, esta ambivalencia apocalíptica aparece en escena. En este mes de la Biblia, hermanos, recordemos lo dulce de la palabra del Señor y anunciemos esta dulzura. Anunciemos esta dulzura donde quiera que nos encontremos. Y todo aquel que pregunte: bueno, ¿y qué significa la amargura? Significa que es el tiempo de que te arrepientas. Significa que es el tiempo de que tú y yo le pidamos perdón a Dios y no vivamos la amargura de su juicio. Y aquellos creyentes que están viviendo de manera tal, recuerde usted, mis hermanos, que debemos de vivir de manera fervorosa, entregada, buscándole todos los días. Pero si vivimos en tibiezas, dice el mismo Apocalipsis, el Señor nos echará de su boca. Hermanos amados, también la Biblia dice ahí en Mateo capítulo 25, cuando habla acerca de los talentos, que muchos llegarán en aquel día y le dirán: Señor, pero si yo en tu nombre predicaba, si yo en tu nombre echaba fuera demonios, si yo en tu nombre ministraba. Y así va a haber muchos, donde el Señor les va a responder, dice la Biblia: apartaos de mí, que no los conozco, hacedores de maldad. Así que no es solamente lo que yo creo que hago, o no es solamente lo que a mí me satisface, porque hay mucha gente que está en el ministerio no para honrar a Dios, sino para honrarse a sí mismo. Hay mucha gente que dice ser cristiano, pero solamente vive para sí, y entendamos que debemos de vivir para Dios. Que no se trata de mí, que no se trata de quedar bien conmigo, no se trata de quedar satisfecho y ponerme y decir: mira cuántas cosas he hecho ya.
No, hermano amado. Hay mucha gente que piensa que ha hecho demasiadas cosas para el Señor y dice, ya me cansé, ya no voy a ir al templo porque ya me cansé de ser cristiano por tantos años, ya no voy a predicar porque ya me cansé de predicar. Hermano amado, yo no predico porque yo lo quiera hacer, predicamos porque el Espíritu Santo nos lo pide, nos lo manda, nos envía. Yo vengo a la iglesia porque el Señor me llama, no porque tenga ganas o no las tenga. El Espíritu Santo me mueve. Imagínese que un día el Espíritu Santo le diga a usted o a mí, hoy quédate en casa, no vayas, no busques a Dios, no leas, no ores. Imposible. Ocurre pues que el Espíritu Santo nos está moviendo. Si tú te estás moviendo por el Espíritu, entonces quédate tranquilo, el Señor te ama. Pero si estás luchando con esto, hoy te invito y te tengo una buena noticia. Y la buena noticia es que Dios te ama. Y que si estás sintiendo carga, que si estás sintiendo pena, vergüenza, porque no has cumplido con lo que Dios demanda, hoy te invito a que hagas una oración ahí en tu casa y le digas, Señor, aquí estoy, he fallado, me he equivocado, le he dado mayor importancia a mi vida, a mis temores, a mis angustias, a mi vida plácida, y me he olvidado de ti, me he alejado, Señor. En el argot cristiano dicen, me he enfriado. Pues eso no es tan inocente como parece. Cuando alguien dice eso, realmente está en peligro. Yo quiero invitarte a que vivamos en este calor que Dios da, en esta temperatura correcta que el Señor quiere que tengamos, de buscarle y de amarle. Dice entonces que se tragó, se pasó, se alimentó de aquel libro, de aquella palabra, y era dulce, era dulce. Seguramente muchos de ustedes recordarán que cuando eran niños les gustaba mucho el dulce, pero el dulce provoca una serie de problemas a la larga. Algunos cuando éramos niños pasábamos por la cocina y metíamos los dedos al tazón de azúcar porque era nuestra manera de comer dulce, a escondidas quizás. Y algunos otros tomaban dulces por ahí porque lo necesitaban. El dulce nos atrapa, los niños son felices. El dulce es energía también. La palabra del Señor es dulce, es una energía hermosa que Dios nos da. Pero dice la Biblia que también amarga. ¿Y cuándo te amarga a ti o a mí? Cuando la Biblia se presenta como un espejo y nos revela cuán pecadores somos, cuán miserables somos tú y yo. No merecemos el amor de Dios, no merecemos ni siquiera su mirada, quiero decirte hoy en el nombre de Cristo. Qué bueno que te sientas orgulloso de ser cristiano, qué bueno que te sientas y algunos hasta se sienten los consentidos, pero quiero decirte también que ante la palabra de Dios, que ante la santidad de Dios, como Isaías en el capítulo 6, ay de mí que soy muerto porque he visto a Dios. Hermano y hermana amada, seguimos siendo como nada ante sus ojos, como una flor que nace, crece, florece y se marchita y muere, como nada, como un viento, como algo que va de aquí para allá solamente. Y lo más increíble es que algunos reclaman todavía, gritan, cuestionan a Dios, ofenden, le faltan a Dios diciendo, pero es que tú dijiste, tú prometiste y ahora me tienes que responder. Dice el salmista, capítulo 5, de mañana vendré y me presentaré delante de ti, oh Dios, y esperaré. Termino con el último versículo, que es el versículo 11, y dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿De qué sirve tomar esta palabra? Solamente es una experiencia de sabor, solamente es una experiencia de dulzura o amargura, solamente es alimentarnos para simplemente estar llenos, satisfechos, de mantener una salud solamente, de mantener una condición física, anímica, estar física y espiritualmente nutridos. ¿Eso es todo? No, aquí hay una razón, todo tiene un propósito, y el propósito es que seas anunciador de esta palabra. No te la quedes solamente. Qué bueno que te alimentaste bien, qué bueno que comiste lo suficiente, qué bueno que degustaste el buen sabor, qué bueno que te estás nutriendo, qué bueno que tienes ahora una calidad de vida y de salud excelente.
llamativa, apropiada, pero tiene un propósito. Ve y anuncia lo que tienes ahora. Esa palabra ya se fundió en tu cuerpo, ya se hizo parte de tu carne, de tu sangre, de tus huesos, de tus músculos, ya se adentró en tu organismo y ahora es parte de tu ser. En alguna ocasión vi un comercial en la televisión que decía: somos lo que comemos. Bueno, sin lugar a dudas, vivimos, la comida es importante. Pero ¿qué hacer con este alimento que hoy Dios nos está dando por su gracia? ¿Qué hacer con este dulce y amargo? ¿Qué hacer? Compartirlo, anunciarlo. Ve y profetiza. Amado hermano, amada hermana, ve y profetiza. Pero es que no me siento listo, ve y profetiza. Si no estás listo es porque no te has alimentado bien. Por eso, cuando no estoy bien alimentado, siento terror, me angustio y creo que no puedo hacerlo. Pero cuando estoy lleno del Señor, cuando estoy lleno de su Espíritu, cuando estoy lleno de su gracia, por la misericordia de Él, hablar de Él, hermanos amados, es un privilegio, es una alegría, es una motivación, es una necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí si esta semana que viene no le digo a alguien que Cristo le ama. Dile a alguien, a un amigo, un conocido, a un familiar: Cristo te ama, dilo. No te quedes con esa riqueza que tienes en tu corazón. No te quedes con ese alimento tan hermoso, sino compártelo, profetiza. Y el Señor aquí le da la promesa a Juan que va a ir a reyes, lenguas, naciones. La palabra no se detiene en tu círculo, es extensiva a todos. Por eso hoy tenemos este privilegio, y en este domingo que hablamos de la palabra del Señor, que hemos quedado bien alimentados, hermanos, con este sabor dulce de miel rica, pero también con este sabor de juicio que nos confronta y que nos dice que necesitamos más de Dios. Hoy te invito en el nombre de Cristo a que vayas tú también y hables de su amor donde quiera que te encuentres. Que este mes de la Biblia sea un tiempo maravilloso para decirle a Dios cuánto le amas, cuánto le amas. Lee su palabra en esta semana, medita en ella. Hay preguntas al final de cada culto, como seguramente habrá hoy. Estúdialas, anótalas, crece, conoce a Dios. No se trata solamente de conocer un libro, como es la Biblia, se trata de conocer a Dios. No se trata solo de conocer nombres o situaciones, sino conocer sus testimonios, sus historias, para que sus historias te alimenten. Amado hermano, que Dios te bendiga en este